La siguiente historia es una de aquellas extrañas y clásicas que se cuentan de aquel lado de Veracruz y nos habla acerca de un joven que recién conoce a su nueva novia y al poco tiempo de conocerla se casa y la lleva a vivir al pueblo. Esta pareja de recién casados casi nunca se veía durante el día debido a que él trabajaba de sol a sol y ella nunca salía de casa haciendo sus tareas y sus pendientes. Por ello, también los vecinos casi no la conocían. Un buen día, el esposo desaparece sin dejar rastro alguno. Entre sus allegados, amigos y familiares, y también algunos parientes de su esposa, salieron a buscarlo al monte, pero ni su rastro de él. Pasó algo de tiempo y después de buscarlo por varios lugares, senderos y veredas, llegaron a la conclusión de que la probabilidad de encontrarlo con vida sería muy poca. Pasó el tiempo y la gente se fue olvidando de él, hasta que llegó el momento que solo era algún triste recuerdo que contaban los vecinos. Más de un año pasó y en aquel pueblo empezaron a suceder cosas muy extrañas. Una de aquellas muy peculiares era que durante la madrugada varios de los vecinos escuchaban cómo pasaba un montón de cerdos por afuera de sus casas, haciendo horribles sonidos, rompiendo y destruyendo todo a su paso. Aquellos vecinos, al escuchar los ruidos, salían corriendo a perseguir a aquellos animales, pero justamente al estar afuera buscándolos, nunca lograban encontrar nada. No había ni un solo rastro de aquellos cerdos en todo el lugar. El pueblo entero empezó a tener bastante terror por las noches al escuchar a aquellos cerdos que recorrían las calles. Pero empezaron a entrar en un terrible pánico cuando al poco tiempo en el cementerio local se habían metido los cerdos a desenterrar algunos cuerpos del cementerio, algunos cadáveres recientes, arrancándoles extremidades y partes del cuerpo, las cuales quedaban regadas desde la escarbadera que hacían en sus tumbas hasta la entrada del cementerio. Uno de los hombres más ancianos del pueblo escuchó lo que había sucedido en el cementerio y acudió a preguntar qué era lo que le faltaba a aquellos cadáveres. A varios les han quitado la lengua, el corazón, entre otros de los órganos. Entre lo que se alcanzaba a ver, ya que habían desbaratado los cuerpos, se notaba que faltaba el corazón, en algunos la lengua, y en otros órganos vitales primarios como los pulmones o el riñón. A lo que se quedó viendo aquel anciano diciendo que ya sabía qué eran aquellos cerdos. La gente del pueblo se quedó muy extrañada y preguntándole qué era entonces lo que estaba pasando en el lugar. Aquel hombre les dijo que no se trataba de cerdos ni de ningún otro animal, sino de brujas y hechiceros que tomaban esa forma para ir a hurtar restos de cuerpos de aquel cementerio para hacer sus hechizos. Así pasaron los días y los pobladores desconfiaban unos de otros, revisándose y espiándose por las noches para ver si alguno de sus vecinos no estaría relacionado
con aquellas extrañas actividades que hacían aquellos brujos. Pasaron los días, pero no aparecía nada. Recurrentemente seguían apareciendo aquellos cerdos cada semana, haciendo un destrozo por donde quiera que pasaban, sin que nadie pudiera enfrentarlos, y cada que caía un nuevo cadáver en el cementerio, muy puntualmente acudían a desbaratarlo y destazarlo para robar sus órganos. A los días, una mañana, llegó a aquel pueblo caminando como podía y arrastrándose casi un pobre perro, un animal que estaba bastante lastimado y muy flaco, que parecía llevaba mucho tiempo sin tal vez tomar agua o comer, el cual se quedó afuera de una hacienda mientras su dueño lo veía y veía la pena por la que estaba pasando. Así que decidió ayudar en aquellos últimos momentos a pasar a aquel animal lo que le quedaba de su vida, llevándolo junto a sus caballos y dándole un poco de agua y comida, intentando que por lo menos sus últimas horas pudiera descansar y comer bien. Lo dejó en aquel potrero y a los pocos días seguía viendo que no mejoraba, pero también veía que estaba bastante lastimado aún, y trató de dejarlo ahí pensando que tal vez llegaría a reponerse con el tiempo o a fin de cuentas moriría. Aquel hombre no dejaba de llevarle agua y comida y tratar de velar por él, ya que al final se encariñó porque veía que era un animal noble. Así que encontró agradable su compañía, por lo que no veía prisa en que llegara su hora. Lejos de eso, trató de cuidarlo mejor para intentar que se repusiera. A los pocos días, dentro de la madrugada, cuando todos dormían, entraron unos ladrones a la hacienda para robar cualquier cosa de valor que encontraran en el interior, y justo cuando pasaron por el potrero, aquel perro salió a enfrentarlos. Aquel perro caminó hasta postrarse enfrente de ellos y sin siquiera emitir un sonido o un gruñido, los ladrones empezaron a reírse de lo desnutrido y acabado que se veía aquel animal. Pero aquel can no se movía y solamente estaba observándolos. Uno de los ladrones dijo: «Déjame matarlo y sirve que así acabamos con su infeliz vida». En ese momento aquel perro habló con una voz humana, diciéndoles lo siguiente a los ladrones: Si me matan, me harían un favor, ya que no soporto más este castigo. Entré a robar, así como ustedes lo están haciendo, y al tomar uno de los objetos de valor de esta casa, me convertí en este perro, porque este lugar está maldito, y a los ladrones que se lleven algo se convertirán en perro por el resto de su vida. Los ladrones salieron huyendo como alma que lleva el diablo, aterrados de haber escuchado la voz con la que les había hablado aquel perro. El dueño de la hacienda alcanzó a ver que ellos salieron despavoridos de aquel lugar, identificándolos como ladrones, y acercándose más para ver qué había pasado, vio salir de aquel lugar al perro bastante cansado
pensando que de algún modo aquel perro cansado había logrado ahuyentar a los ladrones. Se acercó con él y lo llevó de nuevo al potrero para que encontrara el lugar donde dormía, y decidió que al día siguiente lo llevaría con alguno de los hombres que él conocía, que sabía un poco de salud y que tal vez curaba a la gente de algún modo u otro, para ver si podía hacer algo por él y por su salud. Y para la buena suerte de este perro, aquel hombre era un curandero de la localidad. Al día siguiente, nuestro amigo de la hacienda tomó el perro y lo llevó con el curandero, y justo antes de que llegara a su casa, salió el curandero como percibiendo que ya venía, y al recibirlo le dijo que ya lo esperaba. Nuestro amigo de la hacienda se quedó muy extrañado, diciéndole que realmente él no venía a ningún servicio, que él traía a su perro y quería ver si lo podía ayudar con algo y a curarlo para que mejorara su salud. Aquel brujo se le quedaba viendo al perro y volteaba a ver a nuestro amigo y le dice: no solo voy a ayudar a curarlo, sino que también lo voy a curar de un hechizo que trae cargando. Nuestro amigo, el dueño de la hacienda, no entendía de qué estaba hablando aquel curandero, no sabía a qué se refería o a qué intentaba jugar diciéndole esas palabras. Su amigo el curandero le dijo: espérame un poco y ya verás de qué te estoy hablando. Tomó al perro entre sus brazos e ingresó al cuarto donde tenía todas sus cosas aquel curandero, y le dijo que escuchara lo que escuchara, no se asomara, que lo esperara, tardaría tal vez 1 o 2 horas, y una vez que terminara de hacer lo que tenía que hacer con aquel perro, entendería de qué estaba hablando. Empezaron a correr los minutos y ya casi al pasar 2 horas se escuchaban gritos y una especie como de gruñidos en el interior de aquel cuarto, mientras aquel curandero hacía una invocación extraña, la cual no entendía lo que estaba narrando. Después de un rato salió aquel curandero y le dijo a nuestro amigo de la hacienda: pasa para que veas cómo quedó tu perro. Cuando aquel hombre de la hacienda entró a ese cuarto, vio a un hombre tendido en un catre, casi despertando, mientras nuestro amigo el curandero le decía: mira, ahí está tu perro. A este hombre lo embrujaron y lo convirtieron en perro ya hace algún tiempo, y por suerte lo alcanzaste a traer aquí antes de que llegara su hora. Aquel hombre se sentó y empezó a agradecer por haberlo liberado de aquel horrible hechizo, y empezó a contar cómo lo habían convertido en perro su mujer y su suegra. Aquel hombre contó que era un recién casado, el cual casi no veía a su mujer por estar trabajando de sol a sol, y cuenta que una noche que llegó muy cansado a su casa, era tanto su cansancio que se quedó sin cenar y se quedó profundamente dormido en su cama hasta la madrugada, y al despertar notó que su esposa no estaba en su cama. Muy extrañado, decidió levantarse a buscarla por toda la casa sin encontrarla. Esto empezó a generarle una preocupación, pensando que qué le habría sucedido,
que a dónde pudo haber ido si era la madrugada, la estuvo esperando en la sala, pensando en dónde podría estar, hasta que después de un rato empezó a escuchar unos extraños ruidos, y al poner atención se dio cuenta que provenían del fondo de su casa. Desde el patio se escuchaban. Eran algo así como unos cerdos, unos extraños sonidos de un puñado de cerdos que entraban hasta su sala desde el patio de la misma. El corral era un lugar bastante extenso y él fue acercándose poco a poco. Lo extraño es que le parecía que jamás había habido animales en los alrededores y ningún vecino sacaría o traería cerdos a las 3:30 de la mañana. Se fue acercando sin hacer ningún ruido hasta asomarse y ver qué es lo que sucedía, cuando en verdad no podía creer lo que estaba viendo. Era su esposa, que estaba transformándose en persona. Venía convertida en un enorme cerdo junto con 2 cerdos más. Fue tanto el terror que sintió que soltó un grito, y al ver a aquella mujer que la habían descubierto, comenzó a hablar en una extraña lengua, y pronto perdió la conciencia nuestro amigo. Al despertar, estaba encadenado, golpeado y convertido en un perro, en una extraña habitación oscura que ya había ocultado muy lejos de la casa donde él vivía. Ahí estuvo mucho tiempo, hasta que una noche llegó aquella mujer con su suegra y otras personas, y al verlo bastante moribundo aquel perro, dijeron: suéltalo, que se vaya a morir al monte. Total, ¿quién querrá a un perro asqueroso como él? Está muy lejos de intentar llegar a cualquier pueblo, así que antes de que logre hacer algo, se va a morir. Su esposa le dijo: lo siento, si no hubieses descubierto nuestro secreto, todo seguiría igual. Pero se te ocurrió esperarme y descubrir a medianoche, cuando nos transformábamos en mujeres de nuevo. En ese momento lo echaron y salió como pudo, huyendo, tratando de alejarse lo más posible de aquella casa. Y así fue recorriendo caminos hasta que un día encontró aquel sendero que lo llevaba hasta su hogar. Y así empezó su camino, padeciendo y sufriendo, hasta que llegó a aquella hacienda donde aquel hombre lo recibió y lo cuidó hasta este momento. El capataz quedó impresionado al ver esta situación, y él sabía perfectamente que en el pueblo seguían asistiendo aquellos cerdos a crear destrozos y saquear el cementerio. Se acompañó de este hombre y fueron en busca del sacerdote para explicarle lo que pasaba, y él ya había hablado con algunos de los pobladores, llegando a esa misma conclusión de que efectivamente había algunas brujas y brujos en la localidad, los cuales se transformaban en estos animales para realizar sus fechorías por las noches. Aquella noche sabían que irían a buscar un nuevo cadáver que habían enterrado, pero estaban preparados para sorprenderlas. El padre
había cercado la zona con unos crucifijos benditos, y al momento de que entraron al panteón no pudieron salir, llegando a hacerles una oración para dejarlas inmovilizadas. Y ahí fue cuando todos las agarraron, las azotaron y las arrastraron hasta llevarlas a la hoguera. Por perturbar el descanso de los muertos, por robar la paz del pueblo y por hacer cautivo de un embrujo a un buen hombre que cuidaba de su casa y de su esposa. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. No te pierdas, quinta temporada, episodio 15. Estamos próximos a llegar al umbral de la muerte. Quédate con nosotros.